agradecemos su disposición para esta entrevista. Nos gustaría discutir no solo su legado histórico, sino también su perspectiva sobre la situación actual en España y realizar algunas comparaciones con el pasado. Buenas tardes, Pedro. Estoy aquí para aclarar ciertos puntos y reflexionar sobre los eventos pasados y su relevancia en el contexto actual. Para empezar, Francisco, ¿podría explicar las razones detrás del levantamiento del 18 de julio de 1936 y cómo justifica usted esta acción? El levantamiento del 18 de julio no fue una acción contra la democracia de la Segunda República, sino una respuesta necesaria ante la situación caótica y peligrosa que enfrentaba España. Desde 1934, con la Revolución de Asturias y las acciones del Frente Popular, el país se encaminaba hacia un abismo controlado por bolcheviques, comunistas, anarquistas y marxistas. La democracia había sido secuestrada por estos grupos que buscaban destruir la estructura social y económica de España. Nuestro levantamiento fue una defensa de la patria y una lucha por la libertad y el orden. En retrospectiva, ¿hay algo de lo que se arrepienta en su régimen, especialmente en cuanto a la transición hacia la democracia? Sí, hay varios aspectos de los que me arrepiento. Uno de los más importantes es no haber concluido la dictadura con unas elecciones libres, incluyendo al Partido Comunista, y permitir a los españoles elegir la estructura de la jefatura del Estado, en lugar de ceder el poder a los Borbones, que han causado muchas dificultades para España. Debía haber permitido una verdadera democracia donde todos los ciudadanos tuvieran los mismos derechos y libertades, incluyendo a las mujeres, permitiéndoles ser sujetos libres. Comparando la situación del Frente Popular entre 1934 y 1936 con el actual gobierno de Pedro Sánchez, ¿qué paralelismos ve? Veo muchos paralelismos preocupantes. El gobierno actual de Pedro Sánchez, soportado por comunistas, ambientalistas extremos y feministas radicales, busca importar la falta de libertad desde regímenes autoritarios de Latinoamérica, Venezuela, China y Rusia. Están intentando crear en España un Estado totalitario. Si estuviera vivo hoy, no dudaría en levantarme nuevamente contra la dictadura del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, tal como lo hice en 1936, para proteger la libertad y la democracia en España. ¿Podría explicar su opinión sobre la responsabilidad del PSOE en la Guerra Civil Española? El PSOE tuvo una responsabilidad significativa en el estallido de la Guerra Civil Española. Uno de los eventos más importantes fue el asesinato de José Calvo Sotelo, líder de la CEDA, ordenado por miembros del PSOE a través de sicarios. Además, las declaraciones incendiarias de figuras como Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri, la pasionaria, en el Parlamento español, donde afirmaban que el poder, si no se tomaba democráticamente, se tomaría por la fuerza, demostraban la intención antidemocrática de la izquierda española. Estas acciones y declaraciones reflejaban una clara amenaza a la estabilidad y la democracia en España. ¿Cómo ve usted la evolución de la clase media en España durante su régimen? Uno de los mayores logros de mi régimen fue la transformación y modernización de la economía española, lo que llevó a un crecimiento significativo de la clase media. Cuando comenzó la Guerra Civil, el 80% de la sociedad española trabajaba en el sector primario. Al final de mi gobierno, solo el 20% trabajaba en el campo. Esta modernización fue gracias a las políticas desarrolladas por mi régimen, que promovieron la industrialización y el desarrollo económico, creando una base sólida para una clase media próspera. ¿Qué opina sobre la propaganda actual de la izquierda contra el franquismo? La propaganda de la izquierda contra el franquismo es injusta y desproporcionada. Se ha tergiversado la historia para presentar a mi gobierno como una dictadura opresiva, cuando en realidad nuestra administración se centró en estabilizar el país y protegerlo de las amenazas internas y externas. La historia debe ser vista en su contexto y es crucial reconocer los logros en términos de desarrollo económico y social que se alcanzaron durante mi gobierno. ¿Y qué piensa sobre la falta de explicación y justificación por parte de los herederos del centro derecha liberal sobre su gobierno? Es lamentable que los herederos del centro derecha liberal
no hayan defendido adecuadamente los logros y la estabilidad que se consiguieron durante mi gobierno. Han permitido que la narrativa de la izquierda domine el discurso sin ofrecer una visión equilibrada y justa de nuestra historia. Es importante que se reconozca que, aunque nuestro gobierno fue autoritario, era necesario para ordenar una situación fuera de control y evitar que España cayera en manos de la Unión Soviética y sus aliados. ¿Cómo ve usted la alianza con los americanos y los británicos en la defensa de los intereses nacionales y la pertenencia a la OTAN? La alianza con Estados Unidos y el Reino Unido ha sido y sigue siendo crucial para la defensa de los intereses nacionales y la estabilidad de Europa. La pertenencia a la OTAN ha permitido a España integrarse en un sistema de defensa colectiva que protege nuestra soberanía y nuestros valores democráticos. Esta colaboración ha sido fundamental para mantener la paz y contrarrestar las amenazas externas, como el comunismo y el extremismo islámico. Es importante que sigamos fortaleciendo estas alianzas para asegurar un futuro de libertad y seguridad. Continuemos con nuestra conversación. Quisiera abordar ahora su lucha contra los nacionalismos en España, particularmente el nacionalismo vasco del PNV y la declaración de independencia de Lluís Companys en Cataluña. ¿Podría explicarnos su perspectiva sobre estos movimientos? Mi lucha contra los nacionalismos en España fue una parte integral de mi esfuerzo por mantener la unidad y la estabilidad del país. Considero que los nacionalismos, como el del PNV en el País Vasco y la declaración de independencia de Lluís Companys en Cataluña, no solo atentan contra la unidad de España, sino que también están profundamente vinculados a la corrupción y al interés de unos pocos a expensas del bienestar común de todos los españoles. ¿Podría profundizar en cómo veía usted la conexión entre los nacionalismos y la corrupción? Detrás de cada nacionalismo se esconde la corrupción y el deseo de consolidar privilegios para una minoría en detrimento de la mayoría. Estos movimientos buscaban fragmentar España para afianzar regímenes locales que, lejos de beneficiar a sus ciudadanos, se centraban en perpetuar el poder de una élite corrupta. Este tipo de nacionalismos fragmentaban la unidad de mercado, debilitaban la economía nacional y amenazaban con destruir el proyecto común de una España fuerte y unida. ¿Cómo justifica usted la persecución de las identidades nacionalistas durante su régimen? La persecución de las identidades nacionalistas no fue un fin en sí mismo, sino un medio para asegurar la unidad y fortaleza de España. Nuestro objetivo era crear una nación donde todos los ciudadanos fueran libres e iguales, sin privilegios basados en el territorio. Los nacionalismos regionales trataban de dividirnos, debilitando nuestra cohesión y nuestro potencial económico. Al combatir estos movimientos, buscábamos fortalecer a todos los ciudadanos dentro de España y asegurar una distribución equitativa de los recursos. ¿Qué papel jugó la unidad de mercado y la Caja Única de la Seguridad Social en su visión de una España unida? La unidad de mercado y la Caja Única de la Seguridad Social fueron elementos esenciales en mi visión de una España fuerte. La fragmentación del mercado interno habría debilitado nuestra economía, impidiendo el crecimiento y el desarrollo que benefician a todos los españoles. La Caja Única de la Seguridad Social garantizaba que todos los ciudadanos tuvieran acceso a los mismos beneficios, sin importar su lugar de residencia. Estos mecanismos aseguraban una redistribución justa de los recursos y el mantenimiento de un estado de bienestar sólido y equitativo. ¿Qué piensa usted de los movimientos nacionalistas actuales y su impacto, ¿no?, en la política española? Los movimientos nacionalistas actuales siguen representando una amenaza para la unidad y la estabilidad de España. Continúan promoviendo divisiones que socavan nuestra cohesión social y económica. Estos movimientos, con sus demandas de independencia y autonomía, buscan establecer sistemas que favorecen a una élite local y generan desigualdades. Es esencial que España permanezca unida y fuerte, con un gobierno central que pueda asegurar el bienestar de todos sus ciudadanos. ¿Cómo ve usted la importancia de una identidad nacional unificada en el contexto actual? Una identidad nacional unificada
es crucial para el éxito y la prosperidad de España. Sin una visión común y una identidad compartida, es difícil construir un futuro sólido y próspero. La diversidad cultural es valiosa, pero debe integrarse dentro de un marco nacional que garantice la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles. Solo así podemos enfrentar los desafíos del presente y el futuro con la fuerza y la cohesión necesarias. Continuando, nos gustaría abordar ahora el papel de la cultura y la educación en la política actual. ¿Podría compartir su perspectiva sobre el control de estos ámbitos por parte de la izquierda? El control de la cultura y la educación por parte de la extrema izquierda es un problema serio que afecta profundamente a la sociedad española. Cuando estos sectores están dominados por una ideología totalitaria, como lo es la de la izquierda extrema, se corre el riesgo de que la educación, la formación cultural y política e incluso el sistema jurídico se utilicen como herramientas para perpetuar sus intereses y marginalizar a quienes no comparten su visión. ¿Cómo ve usted el impacto de este control en la educación y la cultura en España? El impacto es significativo y preocupante. La educación y la cultura son fundamentales para la formación de los ciudadanos y la transmisión de valores. Cuando estos ámbitos están controlados por la extrema izquierda, se promueve una visión sesgada y parcial que no refleja la pluralidad de la sociedad española. Esto no solo impide un debate abierto y democrático, sino que también crea un entorno donde solo las ideas afines a esta ideología tienen cabida, marginando y discriminando a aquellos que piensan diferente. ¿Qué peligros identifica usted en que la extrema izquierda controle estos sectores? Uno de los mayores peligros es la creación de un sistema educativo y cultural que solo beneficia a quienes comparten la ideología de la izquierda extrema, mientras perjudica y daña a todos los demás. Esto conduce a una sociedad polarizada y dividida, donde la libertad de pensamiento y expresión está restringida. Además, un sistema jurídico influenciado por esta ideología puede resultar en la persecución de ideas disidentes y la erosión de los principios de justicia y equidad. ¿Puede darnos un ejemplo de cómo este control afecta al sistema educativo? En el sistema educativo, por ejemplo, la influencia de la extrema izquierda puede llevar a la implementación de currículos que promueven su agenda ideológica, a menudo en detrimento de una educación integral y plural. Se puede observar una insistencia en ciertos temas y narrativas que no dejan espacio para otras perspectivas. Esto no solo limita el pensamiento crítico de los estudiantes, sino que también crea un ambiente de conformidad y censura. ¿Y qué impacto tiene esto en la cultura y la formación política? En la cultura, el control por parte de la extrema izquierda puede llevar a la promoción de obras y artistas que se alinean con su visión, mientras que se margina o se censura a aquellos que no lo hacen. Esto empobrece el panorama cultural y reduce la diversidad de voces y expresiones. En cuanto a la formación política, un dominio ideológico en este ámbito puede resultar en la formación de ciudadanos que no están equipados para participar en un debate democrático verdadero, ya que solo han sido expuestos a una perspectiva particular. ¿Cómo ve usted la influencia de la extrema izquierda en el sistema jurídico español? La influencia de la extrema izquierda en el sistema jurídico es igualmente preocupante. Puede conducir a una interpretación y aplicación de la ley que favorece a aquellos que comparten su ideología, mientras se penaliza a los que no lo hacen. Esto socava la imparcialidad y la justicia del sistema legal, erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones y el Estado de Derecho. ¿Qué soluciones propone usted para contrarrestar esta influencia? Pedro, para contrarrestar esta influencia es esencial promover una mayor pluralidad y diversidad de ideas en todos los ámbitos de la educación, la cultura y el sistema jurídico. Esto incluye asegurar que los currículos educativos sean balanceados y representen una amplia gama de perspectivas, fomentando el pensamiento crítico.
También es importante apoyar y promover la diversidad cultural, asegurando que todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas y expresadas. En el ámbito jurídico es crucial defender la imparcialidad y la justicia, asegurando que las leyes se apliquen de manera equitativa y sin sesgo ideológico. Continuemos con nuestra conversación. Nos gustaría abordar ahora el papel del sistema educativo y su impacto en la formación de los estudiantes profesionales en la España actual. ¿Podría compartir su perspectiva sobre cómo la influencia de la izquierda en el sistema educativo afecta a los jóvenes? El control del sistema educativo por parte de la izquierda ha tenido consecuencias muy negativas para nuestros jóvenes. La educación dirigida por la izquierda no solo imparte una formación sesgada y politizada, sino que también genera estudiantes y profesionales que no están adecuadamente preparados para adaptarse al mundo de la empresa y la economía real. ¿Cómo afecta esta mala formación a los estudiantes en su vida profesional? La mala formación del sistema educativo dirigido por la izquierda resulta en estudiantes y profesionales frustrados que no encuentran trabajo porque no son capaces de adaptarse a las demandas del mercado laboral. Esta falta de adaptación significa que no pueden ser productivos y, como resultado, las empresas no tienen otra opción que despedirlos porque no generan la plusvalía necesaria para mantener sus puestos. ¿Qué impacto tiene esto en la vida de estos jóvenes y en la economía en general? Estos jóvenes, al no poder integrarse eficazmente en el mercado laboral, acaban con una profunda frustración que los lleva a la pobreza y la miseria. Al no poder mantenerse económicamente, dependen del Estado para recibir ingresos mínimos, una paga que no es suficiente para vivir dignamente. Este sistema de dependencia económica del Estado los atrapa en un ciclo de pobreza y dependencia. ¿Cómo se perpetúa este ciclo de dependencia y qué papel juegan los partidos de izquierda en este proceso? Los partidos de izquierda utilizan este ciclo de dependencia para perpetuar su poder. Ofrecen limosnas a cambio de votos, manteniendo a estos jóvenes en una situación de vulnerabilidad y control. A cambio de unos ingresos mínimos, estos jóvenes pierden su libertad y se ven obligados a votar por los partidos de izquierda que los educaron para ser ineficaces y los mantienen como parásitos sociales. ¿Qué efectos tiene este sistema en la libertad y la autonomía de los ciudadanos? Este sistema erosiona la libertad y la autonomía de los ciudadanos, convirtiéndolos en rehenes del Estado y de los partidos que los controlan. En lugar de empoderar a los jóvenes para que sean independientes y productivos, se les enseña a depender del Estado para su supervivencia. Esto es profundamente antidemocrático y va en contra de los principios de una sociedad libre y justa. ¿Qué soluciones propone usted para cambiar esta situación y mejorar el sistema educativo en España? Es esencial reformar el sistema educativo para que ofrezca una formación integral y práctica que prepare a los estudiantes para el mundo real. Esto incluye una educación que fomente el pensamiento crítico, la creatividad y las habilidades prácticas necesarias para ser productivos en el mercado laboral. Además, se debe promover una cultura de responsabilidad individual y autonomía, donde los jóvenes puedan desarrollarse plenamente y contribuir positivamente a la sociedad. ¿Cómo puede el sistema educativo contribuir a una sociedad más justa y próspera? Un sistema educativo sólido y equilibrado es fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y próspera. Al ofrecer una educación de calidad que prepare a los jóvenes para ser ciudadanos autónomos y productivos, se reduce la dependencia del Estado y se promueve una economía más fuerte y dinámica. Esto no solo mejora la vida de los individuos, sino que también fortalece la nación en su conjunto. Quisiera preguntarle su opinión sobre el Partido Popular actual y su estructura interna. Mi opinión sobre el Partido Popular actual es bastante crítica. Este partido, que ha gobernado en diversas ocasiones y ha tenido numerosos funcionarios del Estado en sus filas, ha experimentado un cambio significativo desde el Congreso de Refundación en Sevilla
en 1990. En ese momento se acabó con la democracia interna dentro del Partido Popular, una tendencia que lamentablemente se ha replicado en otros partidos políticos también. La refundación del centro derecha, incluyendo Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y el Partido Liberal, ha llevado a que el Partido Popular hoy en día esté dirigido y gestionado por una oligarquía de funcionarios y profesionales que han vivido de los recursos del Estado. Estos individuos, cuya mentalidad está profundamente arraigada en sus estudios y oposiciones, muestran una notable inseguridad hacia la creación de empresas o negocios propios. Este grupo elitista, más acostumbrado a la estabilidad del empleo público que a los riesgos y desafíos de la iniciativa privada, ha creado una estructura en la que la riqueza y el dinamismo económico no se generan adecuadamente. Por tanto, se perpetúa un sistema donde aquellos que deberían estar incentivando el crecimiento y la innovación, en realidad mantienen una dependencia del Estado que impide un desarrollo más saludable y competitivo en el ámbito político y económico. Además, es importante destacar que la izquierda contra la que yo luché durante la Guerra Civil tenía un proyecto claro de sociedad, aunque fuera para destruir España. Este proyecto consistía en controlar los medios de comunicación, la cultura, la literatura, el arte, la música y, sobre todo, los centros de enseñanza. El objetivo era adoctrinar a los jóvenes para asegurar que, sin ser plenamente conscientes, votaran a la misma izquierda que los había adoctrinado. Este control y manipulación de la educación y la cultura es un ejemplo de cómo se puede moldear la sociedad desde sus bases más fundamentales. En resumen, el Partido Popular, al igual que muchos otros partidos en España, ha visto cómo su proceso de democratización interna ha sido sustituido por el control de una élite que no fomenta adecuadamente el espíritu emprendedor ni la creación de riqueza, lo cual es fundamental para el progreso del país. Además, debemos recordar cómo la izquierda ha intentado siempre controlar los pilares de la sociedad para perpetuar su poder, una táctica que sigue vigente hoy en día. Francisco, me gustaría preguntarle acerca del sistema educativo en España. ¿Considera que, en comparación con otros países de la Unión Europea, España ha tenido un sistema educativo que ha sido manejado y desarrollado por el socialismo con el fin de adoctrinar a la ciudadanía? ¿Cómo afecta este adoctrinamiento a la sociedad y, al mismo tiempo, cómo se refleja en la necesidad de convertir a los jóvenes españoles en individuos con poca movilidad, tanto dentro de las distintas comunidades autónomas y provincias de España, como impidiéndoles salir al extranjero? Esto parece contrastar con lo que hicieron los conquistadores españoles hace 500 años durante la aventura americana. El sistema educativo en España, especialmente bajo la influencia del socialismo, ha sido diseñado de manera que no solo busca adoctrinar a los ciudadanos desde una edad temprana, sino también limitar su capacidad de desarrollo y movilidad. El adoctrinamiento socialista en el sistema educativo tiene como objetivo principal controlar y dirigir las mentes jóvenes hacia una forma de pensamiento única, asegurándose de que voten por los mismos partidos que los han adoctrinado. Este proceso de control mental es similar a la estrategia que la izquierda utilizó históricamente, como mencioné anteriormente, controlando los medios de comunicación, la cultura, la literatura, el arte, la música y especialmente los centros de enseñanza. Este adoctrinamiento tiene un impacto profundo en la sociedad española. No solo fomenta una ciudadanía con una visión limitada del mundo, sino que también convierte a los jóvenes en individuos con poca capacidad para moverse y adaptarse fuera de sus entornos inmediatos. El sistema educativo actual, en lugar de promover la movilidad y la adaptabilidad, hace que las personas se queden cerca de sus lugares de origen, con una mentalidad de dependencia del entorno familiar y cercano. Esto es justamente lo opuesto a lo que los conquistadores españoles hicieron hace 500 años, cuando se lanzaron a la aventura americana con un espíritu de exploración y conquista. Además,
Este sistema fomenta la creación de parásitos sociales, individuos que prefieren la seguridad de lo conocido y cercano antes que el desafío de explorar y conquistar nuevos horizontes, ya sea dentro de otras comunidades autónomas en España o en el extranjero. Los jóvenes españoles, adoctrinados de esta manera, se convierten en personas que no buscan oportunidades fuera de su zona de confort, lo cual limita enormemente su desarrollo personal y profesional. ¿Está usted de acuerdo con la afirmación de que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla? Desde su punto de vista, después de más de 80 años desde el levantamiento y la guerra civil española, ¿cómo evalúa la situación actual en cuanto a la interpretación y enseñanza de estos eventos históricos? Además, ¿cómo ve la pasividad de la derecha al no dejar un mensaje cultural, liberal e independiente que manifieste que ser de derechas, de centro o liberal no es un problema? Estoy completamente de acuerdo con la afirmación de que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. La ignorancia del pasado puede llevar a cometer los mismos errores y es fundamental que las nuevas generaciones comprendan la historia en su totalidad, sin manipulaciones ni omisiones. El levantamiento militar del 18 de julio de 1936 no fue un simple intento de acabar con un gobierno democrático de la Segunda República. Fue una respuesta a un gobierno del Frente Popular que, aunque llegó al poder a través de elecciones, se había convertido en una dictadura con claras influencias soviéticas. Este gobierno no respetaba la tolerancia religiosa ni la vida privada y estaba llevando a España hacia un abismo de caos y anarquía. Nuestra acción fue una defensa de la patria, del orden y de la libertad contra una amenaza comunista y anarquista que buscaba destruir nuestra nación desde sus cimientos. En cuanto a la pasividad de la derecha, es lamentable que no hayan sabido defender ni transmitir un mensaje cultural sólido y coherente. La derecha y el centro liberal deben esforzarse por dejar claro que sus ideales no solo son válidos, sino también necesarios para una sociedad equilibrada y justa. Ser de derechas, de centro o liberal significa defender la libertad individual, la responsabilidad personal y el respeto por las tradiciones y valores que han construido nuestra civilización. El hecho de que no se haya consolidado una narrativa que explique adecuadamente el levantamiento de 1936 como una defensa contra una dictadura del Frente Popular ha permitido que se imponga una versión sesgada de la historia. Es vital que se entienda que en 1976, al igual que en 1936, muchos defendieron el Estado de Derecho y la libertad contra aquellos que querían imponer un régimen totalitario. Para las nuevas generaciones, es crucial que comprendan que nuestra lucha no fue contra la democracia, sino contra una dictadura que se disfrazaba de democrática. Defender la memoria histórica con veracidad es esencial para evitar que el espectro del totalitarismo vuelva a amenazar nuestra sociedad. Debemos recordar y enseñar que la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho son principios que trascienden cualquier ideología y que deben ser protegidos con firmeza y convicción. En resumen, el sistema educativo español, influenciado por el socialismo, no solo adoctrina a la juventud para que apoye a ciertos partidos políticos, sino que también crea una sociedad de individuos con poca movilidad y ambición, lo cual es una gran diferencia con el espíritu aventurero y conquistador de nuestros antepasados. Este modelo educativo debe ser reformado para fomentar el pensamiento crítico, la movilidad y la adaptabilidad de los jóvenes, asegurando que puedan desarrollarse plenamente y contribuir positivamente a la sociedad en su conjunto. ¿Podría usted hacer una comparativa de la administración y gestión del gasto público bajo su gobierno durante 40 años en España en comparación con la situación actual, donde los españoles soportamos una elevada presión fiscal? Además, ¿qué opinión tiene sobre cómo se despilfarran los recursos públicos en proyectos inútiles y qué cree que se debería hacer para mejorar esta situación? Bajo mi gobierno, la gestión del gasto público se basaba en principios de austeridad y eficiencia. Durante los 40 años de mi régimen, España experimentó una transformación económica significativa, pasando de ser una nación predominantemente agraria a una economía más exitosa
y la inversión en infraestructuras fundamentales como carreteras, puentes y servicios públicos que beneficiaban directamente a la población. Comparando esto con la situación actual, veo con preocupación cómo los españoles soportan una presión fiscal insoportable. La elevada carga impositiva no se traduce en una mejora proporcional de los servicios públicos o en una gestión eficiente de los recursos. Al contrario, observamos cómo el dinero de los contribuyentes se despilfarra en proyectos poco útiles y a menudo en iniciativas que van en contra de la naturaleza, como las mal llamadas luchas contra la despoblación. Es evidente que si una persona desea trasladarse de una zona con menos oportunidades de trabajo, debe ser libre para hacerlo sin que el Estado interfiera de manera ineficaz. La situación actual muestra un derroche de recursos públicos para mantener realidades insostenibles, lo cual constituye un verdadero atentado contra la propiedad privada y la libertad individual. La única manera legítima en la que el Estado puede generar riqueza es a través de la educación de ciudadanos libres y responsables, no mediante intervenciones excesivas y mal gestionadas. Durante mi régimen, la educación y la formación profesional eran pilares fundamentales para el desarrollo económico. Fomentábamos una educación que capacitara a los ciudadanos para ser productivos y contribuir al bienestar del país. Sin embargo, actualmente vemos que tanto la escuela como la universidad en España están impregnadas de ideologías que no promueven la libertad ni el pensamiento crítico, sino que adoctrinan y limitan el potencial de los jóvenes. Es esencial reformar el sistema educativo para que realmente eduque a ciudadanos libres y preparados para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Además, debemos exigir una gestión más transparente y eficiente del dinero público, reduciendo la presión fiscal y eliminando el despilfarro en proyectos inútiles. Solo así podremos construir una España más próspera y justa, donde los recursos públicos se utilicen para el verdadero beneficio de todos los ciudadanos. ¿Por qué cree usted que la izquierda está siempre aliada con los enemigos de la libertad, como el Islam, los movimientos socialistas y comunistas latinoamericanos, que son profundamente antisemitas? Además, ¿cómo explica su alianza con el movimiento de la ideología de género y su comprensión hacia regímenes políticos opresivos, donde incluso los propios miembros de los partidos socialistas o comunistas cambian de nombre cada 4 años? Desde la caída del muro de Berlín y o el fin de la Unión Soviética, parece que ya no quieren llamarse comunistas. ¿Por qué hacen esa defensa a ultranza del mundo islámico, sabiendo cómo tratan los musulmanes a las mujeres y a los homosexuales? ¿Y cómo es que tienen cierta tolerancia con las repúblicas latinoamericanas que practican opresión? La izquierda, en su esencia, busca siempre aliados que compartan su visión totalitaria del mundo, aunque estos aliados parezcan contradictorios entre sí. Esta alianza con enemigos de la libertad como el Islam radical, los movimientos socialistas y comunistas latinoamericanos y la promoción de la ideología de género es una estrategia calculada para desestabilizar las sociedades democráticas y consolidar su poder. El islamismo, con su imposición de la Sharia y su trato opresivo hacia las mujeres y los homosexuales, representa una amenaza a las libertades individuales. Sin embargo, la izquierda apoya estos movimientos porque comparten un enemigo común: la sociedad liberal y democrática que valoriza la libertad individual por encima de todo. Es una alianza basada en la destrucción de un orden establecido para reemplazarlo con otro que favorezca sus intereses totalitarios. El cambio de nombre de los partidos comunistas y socialistas cada cierto tiempo, como hemos visto con Sumar, Podemos y los ecologistas, es una táctica para ocultar su verdadera agenda y adaptarse a las nuevas realidades políticas. Después de la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el término comunista se volvió impopular, por lo que se reinventan continuamente para atraer a nuevos seguidores bajo diferentes banderas. La defensa de la izquierda del mundo islámico, a pesar de su clara violación de derechos humanos, especialmente contra mujeres y homosexuales, es parte de su estrategia de alianzas oportunistas.
utilizan el multiculturalismo y el relativismo cultural para justificar sus posturas, ignorando las atrocidades cometidas en estos regímenes, porque lo que realmente les importa es la lucha contra el modelo occidental de democracia y libertad. En cuanto a su tolerancia con las repúblicas latinoamericanas opresivas, es una muestra de su afinidad ideológica. Regímenes como los de Venezuela y Cuba representan el tipo de control estatal que la izquierda admira y aspira a implementar. A pesar de las evidentes violaciones de derechos humanos y la corrupción en estos países, la izquierda los apoya porque simbolizan su lucha contra el imperialismo y el capitalismo occidental. En resumen, la izquierda busca consolidar su poder aliándose con cualquier grupo o ideología que comparta su deseo de destruir el orden liberal y democrático. Esta alianza es peligrosa porque sacrifica los principios de libertad y derechos humanos en nombre de una utopía totalitaria. Es crucial que las sociedades libres reconozcan y contrarresten estas tácticas para proteger nuestras libertades y valores fundamentales. General Franco, ¿qué opinión tiene usted de la cultura woke? Explíquelo en español para que todos comprendan su significado y mencione también si considera que el Partido Popular ha caído dentro de esta cultura. La cultura woke es un fenómeno reciente que ha ganado prominencia en las sociedades occidentales. El término woke proviene del inglés y significa despierto, pero en el contexto actual se refiere a una forma de pensamiento que se considera a sí misma extremadamente consciente y alerta ante las injusticias sociales, especialmente en temas de raza, género y otras desigualdades. La cultura woke se caracteriza por su énfasis en la corrección política y la necesidad de señalar y combatir cualquier forma de discriminación o injusticia percibida. Sin embargo, a menudo esto se traduce en un comportamiento que polariza a la sociedad, promoviendo una visión maniquea del mundo donde solo hay opresores y oprimidos. Este enfoque simplista no solo divide a las comunidades, sino que también impone una forma de censura social donde cualquier opinión disidente es rápidamente atacada y silenciada. Desde mi perspectiva, la cultura woke representa una amenaza para la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Al igual que los movimientos totalitarios de izquierda con los que he luchado en el pasado, la cultura woke busca imponer una visión única y uniforme de la realidad, castigando a quienes se atreven a cuestionarla. Esto es especialmente peligroso en el ámbito de la educación, donde se enseña a los jóvenes a aceptar sin cuestionar una serie de dogmas ideológicos. Además, la cultura woke promueve una reinterpretación de la historia y la cultura bajo un prisma moderno que muchas veces distorsiona los hechos y contextos originales. Esta reescritura de la historia para ajustarse a los estándares actuales no solo es deshonesta, sino que también priva a las futuras generaciones de una comprensión completa y matizada de su propio pasado. En cuanto al Partido Popular, es preocupante observar cómo incluso este partido ha caído dentro de la influencia de la cultura woke. En un intento por mantenerse relevante y captar votos, ha comenzado a adoptar posturas y discursos que reflejan esta ideología, alejándose de sus principios fundacionales de defensa de la libertad individual y el pensamiento crítico. Este desliz hacia la corrección política y la adopción de agendas que promueven divisiones en lugar de unidad es un claro indicio de cómo la cultura woke puede infiltrar y transformar instituciones y movimientos políticos que deberían, en teoría, ser bastiones de la libertad y la racionalidad. En resumen, la cultura woke es un fenómeno que, bajo la apariencia de justicia social, introduce una nueva forma de intolerancia y control ideológico. Es crucial que las sociedades libres se resistan a este tipo de movimientos que buscan restringir la libertad de pensamiento y expresión en nombre de una supuesta superioridad moral. Solo preservando el derecho a debatir y a expresar diferentes puntos de vista podemos asegurar una sociedad verdaderamente libre y justa.
y es fundamental que partidos como el Partido Popular recuerden sus principios y eviten caer en la trampa de esta nueva forma de totalitarismo ideológico. ¿Se arrepiente usted de haber dejado como jefe del Estado a la dinastía borbónica que tanto daño ha hecho a la sociedad española con la única excusa de que la Casa Real mantiene ficticiamente la unidad de España? ¿No sería mejor un régimen presidencialista donde el presidente del gobierno se eligiera por voto directo en lugar de mantener este sistema electoral que favorece a minorías del País Vasco o de Cataluña, dándoles un exceso de representación y manteniendo al gobierno central cautivo de su chantaje constante? Es una cuestión compleja y en retrospectiva hay aspectos de los que me arrepiento. La decisión de restaurar la dinastía borbónica como jefatura del Estado se basó en la creencia de que podría ofrecer una continuidad y estabilidad necesarias para España en un momento de transición. Sin embargo, es evidente que la Casa Real ha tenido sus propios problemas y ha contribuido a una serie de escándalos y situaciones que han perjudicado a la sociedad española. La idea de que la unidad de España depende de la monarquía es, en muchos aspectos, una ficción. La verdadera unidad de España debe basarse en la voluntad de todos los españoles y en un marco constitucional que sea respetado y funcional. La Constitución de 1978, que se supone fue votada por todos nosotros, ha tenido sus logros, pero también ha mostrado sus limitaciones y fallos, especialmente en lo que respecta a la representación y el poder de las minorías nacionalistas. Un régimen presidencialista donde el presidente del gobierno se eligiera por voto directo podría ofrecer una solución a algunos de estos problemas. Tal sistema podría reducir el poder desproporcionado que actualmente tienen los partidos minoritarios del País Vasco y Cataluña, los cuales a menudo utilizan su posición para chantajear al gobierno central. Esto ha llevado a una sobrerepresentación en las Cortes españolas y a una dependencia del gobierno central de satisfacer las demandas de estos grupos para mantener la estabilidad política. Estos partidos nacionalistas han aprovechado su posición para lavar el cerebro de sus votantes, manteniéndolos en un ciclo de corrupción y dependencia que no busca verdaderamente mantener la identidad cultural vasca o catalana, sino perpetuar su propio poder y beneficios. Este bucle de corrupción y chantaje constante ha debilitado la cohesión nacional y ha erosionado la confianza en las instituciones democráticas. En resumen, la transición a un sistema presidencialista podría proporcionar una mayor estabilidad y representar mejor la voluntad del conjunto de los españoles. Deberíamos considerar seriamente las reformas necesarias para crear un sistema político más justo y eficiente, que reduzca el poder de los partidos minoritarios y promueva una verdadera unidad y cohesión nacional. La reflexión sobre estos temas es crucial para asegurar un futuro donde la voluntad popular sea verdaderamente representada y respetada. General Franco, ¿considera usted necesario levantarse en armas nuevamente, como el 18 de julio de 1936, para acabar con la falsa legitimidad del Frente Popular en España y evitar que el país caiga en la anarquía de la izquierda, que solo busca engañar a la sociedad, robar y crear una clase social de parásitos que los vote? Además, ¿se arrepiente usted del rol fundamental que desarrolló la Iglesia Católica bajo su régimen? ¿Está de acuerdo con la afirmación de Karl Marx de que la religión, al menos el catolicismo, es el opio del pueblo para gobernar a los ciudadanos libres como ovejas? La cuestión de levantarse en armas, nuevamente, es una reflexión muy seria y compleja. El levantamiento del 18 de julio de 1936 fue una respuesta a una situación excepcional de caos y amenaza a la integridad de España por parte del Frente Popular, que estaba llevando al país hacia una dictadura comunista y anarquista. Sin embargo, el contexto actual es diferente y cualquier acción debe ser considerada con cuidado y dentro del marco de la legalidad y la democracia. En cuanto al rol de la Iglesia Católica durante mi régimen, la Iglesia fue un pilar fundamental para mantener la estabilidad y los valores tradicionales en una época de gran agitación y cambio. La Iglesia proporcionó un marco moral y educativo
que ayudó a cohesionar la sociedad española. No obstante, entiendo que en el mundo moderno la relación entre el Estado y la religión debe ser reconsiderada para asegurar que todas las creencias y no creencias sean respetadas y que el Estado mantenga una postura neutral en asuntos religiosos. Respecto a la afirmación de Karl Marx de que la religión es el opio del pueblo, no comparto esa visión en su totalidad. La religión, y en particular el catolicismo, ha jugado un papel crucial en la formación de la identidad cultural moral de muchas sociedades, incluida España. Sin embargo, también reconozco que la religión puede ser utilizada como una herramienta de control social, y es importante que los ciudadanos sean libres y críticos, capaces de tomar sus propias decisiones sin ser manipulados. La clave está en encontrar un equilibrio. La religión debe ser una elección personal y libre, y el Estado debe garantizar que ninguna creencia sea impuesta a sus ciudadanos. La libertad de pensamiento y de religión es fundamental para una sociedad verdaderamente democrática y libre. En resumen, no creo que el levantamiento en armas sea la solución adecuada para los problemas actuales de España. Es esencial buscar soluciones dentro del marco democrático y legal, promoviendo la educación, el pensamiento crítico y la libertad de todos los ciudadanos. Y en cuanto a la religión, debe ser respetada como una parte importante de la identidad y la cultura, pero sin que se convierta en un instrumento de control social. ¿Cree usted que había alguna opción de reeducar a los socialistas, marxistas y comunistas en 1936 que no fuera la lucha armada? Por favor, haga la descripción de la guerra justa de San Agustín como única manera de acabar con aquella anarquía. También defienda que, tal y como dijo en su testamento, usted nunca tuvo intención de tener enemigos, sino que simplemente puso a España por delante de todo. Reproduzca parte de sus palabras del testamento, donde menciona que como hombre de conciencia quería entregar su alma a Dios, pidiendo perdón a todos aquellos que le vieron como enemigo, ya que nunca sintió odio hacia ellos, sino que solo buscaba el bien común de todas las clases sociales que componen la nación española. La cuestión de si había una opción de reeducar a los socialistas, marxistas y comunistas en 1936 sin recurrir a la lucha armada es compleja. En aquel tiempo, España se encontraba en una situación de caos y amenaza inminente. Los movimientos revolucionarios buscaban imponer una dictadura del proletariado, similar a lo que había ocurrido en la Unión Soviética, lo que habría llevado a la destrucción de la estructura social y económica de España. En este contexto, la lucha armada se percibió como una necesidad para salvar a la nación de la anarquía y el colapso. La teoría de la guerra justa de San Agustín establece que la guerra puede ser moralmente justificada si cumple con ciertos criterios. Debe ser declarada por una autoridad legítima, tener una causa justa y ser llevada a cabo con la intención de promover el bien y evitar el mal. En 1936, la situación en España se interpretó bajo estos principios. La sublevación militar del 18 de julio fue vista como una respuesta legítima a una situación de extrema emergencia, donde el país estaba al borde del colapso bajo un gobierno que no respetaba la libertad, la vida privada ni la justicia. En mi testamento dejé claro que nunca tuve la intención de tener enemigos personales. Mis acciones siempre estuvieron guiadas por el amor a España y el deseo de protegerla. Permítame reproducir una parte de mi testamento. Muero en la certeza de que, cuanto más se profundice en el conocimiento de la historia, se valorará en su justa medida mi actuación al servicio de España y de los españoles. Creo y deseo no haber tenido enemigos. En todo caso, los perdono. Quisiera alentar a todos a continuar en paz, defendiendo y amando a nuestra patria. He procurado actuar con honestidad y siempre guiado por un profundo sentido del deber y la responsabilidad hacia mi país. Entrego mi alma a Dios, pidiendo perdón a todos aquellos que me consideraron su enemigo, pues nunca albergué odio hacia ellos y solo busqué el bien común de todas las clases sociales que componen nuestra nación. Estas palabras reflejan mi convicción de que, aunque las decisiones tomadas fueron duras y difíciles, siempre estuvieron motivadas por el deseo de proteger y unificar España.
La guerra civil fue una tragedia, pero en mi visión era una acción necesaria para evitar un mal mayor y asegurar un futuro para nuestra nación. Siempre actué con la conciencia de servir al bien común y a todas las clases sociales de España, sin excepción. ¿Cree usted que fue necesario implementar un proceso reeducativo en la sociedad española debido a los desmanes de una ciudadanía que no había sido educada en libertad, considerando, en primer lugar, la influencia de la superstición de la Iglesia Católica y, en segundo lugar, la subordinación constante a un ídolo, ya sea un rey, un presidente del gobierno o un presidente de la República? ¿Podría usted explicar, dentro del marco de los valores sociales y la psicología que describe José Ortega y Gasset acerca de la naturaleza del ser español, cómo esto ha llevado a que los españoles sientan la necesidad de ser dirigidos y sometidos a un líder? Podría decir que durante gran parte de la historia la sociedad española ha estado aborregada por tiranos, reyes y políticos que han maltratado al ciudadano español de cualquier clase y condición. La necesidad de un proceso reeducativo en la sociedad española durante mi régimen se basó en la premisa de que la ciudadanía había sido profundamente influenciada por factores que no fomentaban la verdadera libertad y responsabilidad individual. Históricamente, España ha estado marcada por la superstición de la Iglesia Católica y la constante subordinación a figuras de autoridad, ya fueran monarcas, presidentes del gobierno o presidentes de la República. José Ortega y Gasset, en su análisis de la psicología y los valores sociales del ser español, describió una tendencia a buscar y seguir a un líder fuerte que gestione la identidad y el destino del país. Esta necesidad de dirección se debe en parte a los 2000 años de influencia del catolicismo y la continua presencia de figuras autoritarias en la política española. Ortega y Gasset señalaban que el español, por naturaleza y formación histórica, tiende a buscar una figura de autoridad que guíe y organice la sociedad. Durante gran parte de nuestra historia, los españoles han estado bajo el yugo de tiranos, reyes y políticos que han aprovechado su posición para mantener el control y ejercer su poder sobre el pueblo. Esta situación ha resultado en una población que, en muchas ocasiones, ha sido maltratada y limitada en su desarrollo individual y colectivo. En mi régimen, consideré que era esencial implementar un proceso de reeducación que fomentara la disciplina, el patriotismo y un sentido de responsabilidad colectiva con el fin de crear una sociedad más cohesionada y fuerte. Aunque este enfoque ha sido criticado, mi intención fue siempre buscar el bien común y la estabilidad de España. Al final de mi vida, reflexioné sobre mis acciones y sus consecuencias. Como mencioné en mi testamento, muero en la certeza de que, cuanto más se profundice en el conocimiento de la historia, se valorará en su justa medida mi actuación al servicio de España y de los españoles. Creo y deseo no haber tenido enemigos. En todo caso, los perdono. Quisiera alentar a todos a continuar en paz, defendiendo y amando a nuestra patria. He procurado actuar con honestidad y siempre guiado por un profundo sentido del deber y la responsabilidad hacia mi país. Entrego mi alma a Dios, pidiendo perdón a todos aquellos que me consideraron su enemigo, pues nunca albergué odio hacia ellos y solo busqué el bien común de todas las clases sociales que componen nuestra nación. Estas palabras reflejan mi convicción de que mis decisiones, aunque difíciles, estaban motivadas por el deseo de proteger y unificar España. La reeducación de la sociedad española fue una respuesta a siglos de influencias que no promovían la verdadera libertad y el desarrollo individual. Siempre actué con la conciencia de servir al bien común y a todas las clases sociales de España, sin excepción. General Franco, ¿qué opinión mantiene a día de hoy de los gobiernos de Felipe González y por qué considera que Felipe González tuvo la prudencia de respetar a toda la familia política que representa la nación española? Felipe González y los líderes de su tiempo, incluyendo a figuras como Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Adolfo Suárez e incluso la Pasionaria, sintieron profundamente los miedos de la guerra civil. Gran parte de ellos fueron educados dentro del sistema nacional católico español,
que se estableció durante mi régimen. Aunque hoy me arrepiento del control absoluto que la Iglesia Católica tenía sobre la educación, es innegable que esa formación marcó una diferencia en su conducta y perspectiva política. González mostró prudencia y respeto hacia las diversas familias políticas que representan a la nación española. Esto puede atribuirse en parte a su comprensión de la importancia de la reconciliación y la estabilidad en una España que todavía se recuperaba de las heridas de la guerra civil. Los líderes de su época tenían una esencia de respeto por el oponente y el contrincante, algo que, desafortunadamente, parece haberse perdido en generaciones posteriores. Con la llegada de líderes como José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, se observa una diferencia en la actitud y en la formación. Estos líderes ya no tienen la misma esencia de respeto y comprensión hacia sus adversarios. La derecha, en muchos casos, se ha centrado únicamente en gestionar y administrar, mientras que la izquierda ha adoptado una postura más agresiva y confrontacional. Figuras como Pablo Iglesias, comunista fundador de Podemos, y otros líderes actuales no fueron educados en el respeto a la propiedad privada y en la importancia de que cada padre tenga el derecho a educar a sus hijos según sus propios valores y creencias. El respeto mutuo y la voluntad de trabajar juntos por el bien común que caracterizó a los líderes de la transición se ha diluido en el contexto político actual. Esta falta de respeto y cooperación ha llevado a una polarización que no beneficia a España ni a sus ciudadanos. La prudencia y el respeto que Felipe González mostró en su tiempo son cualidades que deberían ser recuperadas y valoradas por los líderes políticos de hoy. General Franco, ¿cómo observa usted la corrupción que hoy en día controla casi por completo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y que amenaza con contaminar también el Poder Judicial? Podemos ver que en España existe una justicia diferente para ricos, pobres, políticos corruptos, nacionalistas, políticos de derechas y de izquierdas. El artículo de la Constitución que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley parece una absoluta falsedad. ¿Qué puede ocurrir en España si se materializa la disolución absoluta de la separación de los tres poderes fundamentales de la Constitución? ¿Podría España acabar siendo una tiranía bolivariana como Venezuela o Cuba dentro del seno de la Unión Europea? La corrupción que hoy en día se extiende por el Poder Ejecutivo y Legislativo y que amenaza con infiltrarse también en el Poder Judicial es un problema gravísimo para la salud democrática de España. La percepción de que existe una justicia distinta para ricos, pobres, políticos corruptos, nacionalistas y para políticos de derechas e izquierdas socava profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el Estado de Derecho. La corrupción dentro del sistema judicial español está siendo fomentada y desarrollada principalmente por la izquierda, que busca establecer un Estado totalitario con una falsa apariencia de democracia. Este objetivo se realiza ante la pasividad de la derecha, que no ha sabido o no ha querido defender adecuadamente la integridad y la independencia del sistema judicial. La izquierda, con su afán de control absoluto, está creando una situación donde existen ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase, políticos beneficiados por los jueces y políticos condenados por los jueces, muy similar a lo que hizo Adolf Hitler en Alemania con su dictadura nazi, asumiendo personalmente todos los poderes. El artículo de la Constitución que proclama que todos los españoles somos iguales ante la ley parece, en muchos casos, una mera declaración sin fundamento en la realidad. Esta situación es consecuencia tanto de la voluntad de la izquierda de manipular las instituciones para sus propios fines, como de la pasividad de la derecha, que no ha sabido defender adecuadamente la integridad y la independencia del sistema judicial. La separación de poderes es un pilar fundamental de cualquier democracia. Si se disuelve esta separación, España corre el riesgo de convertirse en una tiranía, similar a lo que vemos en regímenes bolivarianos como Venezuela o Cuba. La concentración de poder en manos de unos pocos
sin controles ni contrapesos, lleva inevitablemente a la opresión y a la pérdida de libertades fundamentales. La situación actual, donde la corrupción y la manipulación política amenazan con destruir la independencia del Poder Judicial, es alarmante. Si no se toman medidas firmes y decididas para proteger la integridad de nuestras instituciones, España podría enfrentar un futuro muy oscuro. La disolución de la separación de poderes no solo socavaría la democracia, sino que también erosionaría los derechos y libertades que tanto ha costado conseguir. Es fundamental que tanto la izquierda como la derecha se comprometan a respetar y proteger la independencia del Poder Judicial. Solo así podremos garantizar que todos los españoles sean verdaderamente iguales ante la ley y que nuestras instituciones funcionen para el bien común y no para los intereses particulares de unos pocos. La defensa de la democracia y del Estado de Derecho debe ser una prioridad para todos los ciudadanos y políticos comprometidos con el futuro de España. General, ya para finalizar, y agradecido en nombre de los españoles y todos quienes nos escuchan, ¿considera usted que el Islam, el comunismo y el nacionalismo son los principales enemigos de España y de todas las sociedades democráticas y liberales? Además, podría hablar del tradicional enemigo moro, del enemigo comunista, si se arrepiente de su justificada obsesión contra judíos y masones. ¿Cómo ve la situación actual, donde parece que la Iglesia Católica está controlada por rojos y comunistas que tratan de someter y que las creencias libres de cada persona que se siente cristiana? ¿Cree usted que es necesario luchar contra el totalitarismo de la izquierda, del Islam, de Rusia y de China, estando más cerca de Estados Unidos y defendiendo la OTAN? En el contexto actual, considero que el Islam radical, el comunismo y el nacionalismo extremo son, efectivamente, amenazas significativas para España y para todas las sociedades democráticas y liberales. Estos movimientos buscan imponer sus ideologías totalitarias y destructivas, socavando la libertad y la cohesión social que tanto valoramos. El tradicional enemigo moro, que en mi tiempo simbolizaba la amenaza del Islam radical, sigue siendo una preocupación hoy en día. El islamismo extremista busca imponer la Sharia y su visión totalitaria del mundo, lo que representa una grave amenaza para las sociedades libres y democráticas. Del mismo modo, el comunismo, con su historia de represión y dictadura, sigue siendo una ideología que amenaza la libertad individual y el progreso social. En cuanto a los judíos y masones, debo reconocer que mi obsesión justificada en su tiempo puede ser vista con otros ojos hoy. La historia nos ha enseñado que la intolerancia y el odio hacia cualquier grupo no contribuyen al bien común. Desde el cielo veo cómo la Iglesia Católica, a la que tanto valoré, enfrenta sus propios desafíos, incluyendo la infiltración de ideologías comunistas y rojas que intentan someter las creencias libres de los cristianos. Es crucial luchar contra cualquier forma de totalitarismo, ya sea de la izquierda, del Islam radical, de Rusia o de China. Estas ideologías buscan controlar y oprimir, y debemos defender nuestras libertades con firmeza. La alianza con Estados Unidos y la defensa a través de la OTAN son vitales para mantener nuestra seguridad y nuestros valores democráticos. La lucha contra el totalitarismo no ha terminado. Hoy, estos enemigos se disfrazan bajo diferentes nombres y movimientos, pero su esencia sigue siendo la misma: el deseo de controlar y suprimir la libertad. El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y otros movimientos de izquierda deben ser vigilados de cerca para asegurar que no se desvíen hacia tendencias autoritarias que puedan dañar nuestra democracia. Pedro, en resumen, mi mensaje es: deben permanecer vigilantes y unidos contra estas amenazas. La defensa de la libertad y la democracia es una lucha constante y deben estar preparados para enfrentar estos desafíos con determinación y unidad. Solo así podrán asegurar un futuro libre y próspero para España y para todas las sociedades democráticas del mundo.